Bueno, buenas tardes. Yo voy a hablar sobre, primero una breve introducción sobre el grupo de propiedades electrónicas de materiales. A ver, disculpen que hace ruido el electro. Voy a hablar sobre breve descripción del grupo de propiedades electrónicas de materiales. Mi nombre es Verónica Vildosola, pero pertenezco a un grupo grande de gente que hacemos cálculo de propiedades electrónicas de sólidos cristalinos y su interacción con otros ambientes. María Barral, Solange Napoli, Valeria Ferrari, Gustavo Murgida, bueno, la que habla, Diego Jun, Dilson Juan, Rubén Huet, Ana María Liois, y los estudiantes de doctorado John Ospina, Julián Castro y Sofía Escociero. Nosotros pertenecemos a la edición teórica del Departamento de Física y Materiales, de materia condensada. Como ya contó Ignacio al principio en la presentación, hacemos modelado de materiales en diversas escalas, desde las que son de gran tamaño, en teoría del continuo y tiempos largos, como que trata de resolver mediante diferencias finitas y elementos finitos, preguntas de escalas ingenieriles, luego disminuyendo en el tamaño, en el orden en la escala nanométrica o micrométrica, con técnicas de mecánica estadística y herramientas de dinámica molecular, responder preguntas también en menores escalas temporales de picosegundos y nanosegundos. Y luego el grupo de propiedades electrónicas es el que baja aún más en esas escalas, donde necesita describir con mucha precisión la estructura electrónica de los materiales, y para eso, bueno, resuelve problemas de mecánica cuántica, con sistemas de menor número de átomos, porque se requiere mucha precisión, y permite describir con muchísima precisión los enlaces químicos, las estructuras cristalinas, magnéticas, reacciones químicas que puedan producirse entre moléculas y superficies, etc. Entonces, acá esto que se ve como una especie de nube que está alrededor de cada uno de los sitios atómicos, es lo que sería la densidad de carga electrónica, que es lo que nosotros podemos calcular con muchísima precisión, apelando a una teoría que se llama teoría de la funcional de la densidad, por sus siglas DFT. Nosotros lo que hacemos son cálculos de primeros principios para los electrones. Con los únicos datos que ingresamos en nuestro sistema de ecuaciones son las posiciones de los átomos y cuánta carga tiene o aporta cada uno, y aspiramos a resolver la ecuación de Schrödinger de ese problema, donde tenemos la función de onda de todos los electrones del sistema, de todos los iones, y el hamiltoniano, que contiene la energía cinética, potencial y eventualmente campos aplicados. Si lográramos resolver esta ecuación de Schrödinger, obtendríamos la energía total del sistema, y con esto podemos conocer cuál es el estado fundamental, el de menor energía de un determinado sistema de electrones en la matriz de algunos iones, del cual proviene, y conociendo esa energía total, desde primeros principios, podríamos predecir comportamientos, podríamos predecir, por ejemplo, aquellos sistemas que tienen la menor energía en una determinada estructura cristalina. Podemos decir, bueno, el estado fundamental va a indicar que tal grupo de iones prefiere la estructura, por ejemplo, cloruro de cesio en lugar de, o la de cloruro de sodio en lugar de la cloruro de cesio. Así también podemos predecir arreglos magnéticos de distintos sólidos, conociendo la energía total de los distintos arreglos magnéticos. Y también, conociendo la energía total, podemos, si simulamos distintos estados moleculares absorbidos sobre superficies, a medida que vamos generando cierto camino de reacción en una reacción química, podemos establecer el camino de, por ejemplo, cómo se convierte, acá tenemos una molécula de dióxido de carbono depositada sobre cobre, la superficie de cobre, y cómo a medida que se la va protonando va evolucionando hacia metano, ¿sí? Por decir algo. Entonces podemos también estudiar y analizar reacciones químicas, conociendo la energía total. Nosotros, estudiando las propiedades electrónicas, trabajamos mucho con el concepto de bandas electrónicas en un determinado material. Acá vemos muy
simplificado sería electrones libres, que deben saber los que cursaron estructura 2 en la facultad, que tienen que su función de onda es una onda plana y la energía es una cuadrática en función del vector de onda de esa onda plana. Y cuando el electrón comienza a sentir el potencial cristalino en el cual se mueve, empiezan a aparecer estos gaps, ¿sí? Que da lugar al concepto de bandas electrónicas. Bueno, nosotros como estudiamos materiales de verdad, materiales desde primeros principios, en donde los electrones no son electrones libres, cuyas funciones de onda son ondas planas, tenemos electrones interactuantes que sienten además el potencial realista que generan los iones del cual provienen, y tenemos que resolver un problema mucho más complejo, y para eso necesitaríamos conocer, como les había dicho antes, la función de onda de un problema de muchos electrones, eventualmente considerando su spin, y manejar sistemas que tengan una función de onda de este tipo se vuelve totalmente imposible en cuanto, ya incluso para el almacenamiento. Si fuéramos capaces de calcularla, ya almacenar, por ejemplo, si quisiéramos saber cuánto vale esta función de onda para un sistema de 5 electrones sin spin en una grilla de 10 por 10 por 10 en el espacio real, necesitaríamos un petabyte o del orden de los petabytes para poder almacenarla. O sea, es un objeto, la función de onda, que se vuelve muy complicado, y por eso apelamos a lo que se llama la teoría de la funcional densidad, que en sí misma es una teoría bastante complicada, pero trato de resumirla brevemente en una línea, y es basándonos en ciertos teoremas que permiten, que dan marco teórico a esta teoría, que dice que alcanza con, en vez de conocer la función de onda de todos los electrones, alcanza con conocer la densidad electrónica del sistema, que es una función en un determinado punto del espacio y con cierto carácter de spin. Y conociendo la función, la densidad de carga electrónica del sistema, puedo conocer la energía total del sistema, ¿sí? Apelando a esta teoría, la densidad de carga la podemos escribir, hay un método que lo demuestra, resolviendo un problema mucho más sencillo de electrones que no son interactuantes, pero cuya densidad de carga es la misma que la densidad de carga del sistema de electrones interactuantes. Entonces, al final del día, terminamos resolviendo una ecuación de Schrödinger más sencilla en el sentido de que son de electrones que no interactúan entre sí, son electrones virtuales, digamos, auxiliares, pero que la energía total que podemos calcular con la densidad de carga que sale de ahí es la energía total del sistema real. Entonces, resolvemos con mucha precisión, podemos encontrar la energía total de sistemas de electrones interactuantes resolviendo este tipo de ecuaciones de electrones no interactuantes. Esto es lo que se llama la teoría de la funcional densidad. En nuestro grupo de propiedades electrónicas tenemos varios temas para ofrecer, que están en la página, que tienen acá en este código QR, que pueden ver. Tienen temas sobre materiales ferroeléctricos, estructuras multiferroicas con fuerte acoplamiento magnetoeléctrico, simulaciones de migración iónica en óxidos con aplicaciones a celdas de combustible, cálculos desde primeros principios de excitaciones electrónicas mediante métodos perturbativos de muchos cuerpos, efecto isotópico del litio en un material particular, un óxido de litio, y yo en esta charlita les voy a contar muy brevemente sobre este tema en particular. O sea, ¿qué podemos decir desde la teoría sobre el efecto isotópico del litio cuando se inserta en un material como este, ¿sí? Como Horacio ya contó, esta propuesta de tesis en realidad es una propuesta pequeña, corta. La propuesta podría empezar con una tesis de licenciatura, y después, si la persona resulta interesada en la temática, hay varias líneas para continuar en este proyecto de separación isotópica, tanto de simulaciones como experimentalmente, como contó Horacio hace un ratito. Entonces, esto está enmarcado en el interés que tiene este proyecto, que es un tema estratégico para la CONEA, de separar los isótopos de litio de su estado natural, que tenemos un isótopo abundante, que es el isótopo pesado, un isótopo mucho menos abundante, que es el liviano, y tratar de encontrar, el objetivo sería desarrollar un método para poder, de manera ambientalmente sustentable,
enriquecer muestras en que tengan mucho porcentaje de litio 6, más de 50-60%, dependiendo de la técnica nuclear que se la quiera utilizar, y lo mismo para litio 7, de tener muestras enriquecidas hasta el 99,9%, dependiendo la técnica donde se lo quiera utilizar. El problema, como ya contó Horacio, el método más eficiente conocido hasta el momento utiliza mercurio y es muy contaminante, entonces estamos tratando de encontrar cuáles son los elementos de una celda electroquímica, que es la técnica que más vamos a utilizar para lograr separar los isótopos, que logren optimizar esa separación, ¿sí? Que es de estos dos elementos que solo difieren en un neutrón entre sí. Entonces es una técnica muy compleja que necesita estudios muy profundos, porque los enlaces químicos no se enteran de si el isótopo es un liviano o un pesado, no se enteran si el núcleo tiene un neutrón más o un neutrón menos. Entonces, a nivel de escala de laboratorio es difícil lograr enriquecer con tanta pureza muestras en uno u otro. Entonces, los cálculos, las simulaciones computacionales pueden ayudar a entender qué está ocurriendo en ese proceso de separación isotópica y tratar de proponer o sugerir cambios en el diseño experimental para optimizar la separación. Entonces, la diferencia de las masas de los isótopos es la que origina el efecto isotópico a través de las frecuencias de vibración del litio en los distintos entornos. En una celda electroquímica se produce el intercambio de los isótopos entre el litio que está en la solución con el litio que está inserto o depositado sobre algún material que se use como electrodo en la celda, ¿sí? Entonces, la idea es que intercambian isótopos y se cambia la proporción natural que tiene el litio 6 y litio 7 en cada uno de ellos. Entonces, lo que nosotros estudiamos desde la teoría es básicamente con DFT, digamos, después lo podremos hacer con otras herramientas, pero con DFT podemos estudiar muy bien lo que ocurre con la reacción de intercambio de estos dos isótopos entre dos fases, A y B, donde A podría ser el litio en la solución y B, el litio inserto depositado en algún material usado como electrodo. Y lo que calculamos es la constante de equilibrio de esta reacción de intercambio, cuyo logaritmo va como la diferencia de las energías libres del litio en los distintos entornos. Entonces, terminamos calculando las razones de las funciones de partición de cada especie en cada fase, y como los grados de libertad que más contribuyen al efecto isotópico son los vibracionales, al final del día lo que terminamos calculando son las funciones de partición en términos de las energías vibracionales del litio en los distintos entornos. Los cálculos de FT describen con mucha precisión esos enlaces químicos, entonces nos permiten obtener las frecuencias de vibración en los distintos casos de interés. Hasta el momento, hemos estudiado la inserción de litio en grafito y en distintos stackings de láminas de grafeno. Hemos estudiado la absorción de litio sobre metales como níquel o como oro, ¿sí? Hemos estudiado la inserción de litio en óxidos dobles laminares, óxido de aluminio, en base a aluminio. Hemos estudiado también el litio insertado en óxidos como manganeso o como cobalto, que son materiales de cátodos de baterías muy utilizados en baterías del litio-ion. Y acá es una tablita con algunos de los resultados que hemos tenido y observamos que depende de muchos factores y nosotros con nuestros cálculos podemos entender los procesos y podemos entender, por ejemplo, sobre el níquel se puede llegar a obtener un fraccionamiento casi nulo del isótopo liviano respecto del pesado, o se puede maximizar muchísimo llegando a obtener valores casi tan cercanos como los que ocurre con mercurio. Entender por qué puede ser tan bajo o tan alto el efecto lo podemos hacer con nuestros cálculos. También podemos predecir qué es lo que ha ocurrido, que si se usa oro como electrodo, se puede llegar a incluso mejorar el efecto respecto de los valores bajos que se obtiene con níquel en algunas morfologías. Y en algunos sistemas hemos observado que el fraccionamiento es casi nulo y podemos entender por qué. Entonces, la propuesta que les traigo acá es estudiar
el efecto isotópico del litio en este material, que es litio hierro fosfato, que es un electrodo muy utilizado, muy común en pilas de litio-ion, y calcular las propiedades electrónicas y vibracionales de este sistema. ¿Cuáles serían los antecedentes? En una tesis de licenciatura que hemos supervisado el año pasado, que ya está a punto de ser defendida, se estudió la inserción de litio en litio manganeso y el litio cobalto, y hemos, con el objetivo de poder explicar una observación experimental que cuando extraen litio de este material, observen que casi no hay fraccionamiento isotópico, o sea, no se desbalancea la proporción de litio pesado y litio liviano, mientras que para algunos porcentajes de extracción en este material con litio cobalto, sí empiezan a observar cierta preferencia del isótopo, que el isótopo liviano se quede en el material y que el isótopo pesado se vaya hacia la solución. Nosotros hemos realizado los cálculos y hemos entendido los procesos que describen estos resultados experimentales, y podemos avisorar que un material como el litio hierro fosfato puede incluso mejorar la performance de litio cobalto. Así que esta es la propuesta: estudiar este material desde primeros principios, calculando propiedades electrónicas, aprender a describir la estructura electrónica de un óxido como este, y estudiar el efecto isotópico del material si fuera utilizado como cátodo en una celda electroquímica. Así que bueno, esto era todo lo que les quería contar. Los contactos para este tema somos María Andrea Barreal y yo, y el resto de los temas del grupo de propiedades electrónicas también lo pueden encontrar en esta página.